Ya, entonces estamos grabando. Una cosa, cuando me cambio de pantalla a los apuntes antiguos, ¿se ve el apunte antiguo? Sí. ¿Sí? Ahí está con el apunte antiguo, ¿cierto? Ya, perfecto. Sí. Entonces, la idea es que lo último que vimos fue cómo calcular el tiempo de integración para una fuente. Este es para detectar una fuente a 5 sigma, por ejemplo, es 1 partido por delta nu, estoy haciendo un repaso chiquitito, por la constante de observación al cuadrado, que en este caso raíz de 2 al cuadrado, o sea, es 2, para position switching, por la temperatura del sistema proyectada fuera de la atmósfera con la definición que tiene. ¿Dónde está la...? Esto. Este thesis out es la temperatura del sistema, que incluye la contribución del receptor y la contribución de la atmósfera, multiplicada por L a tau 0 partido por seno de L, donde tau 0 es la opacidad cenital, que es lo que aprendimos a medir la clase pasada. Entonces, después vamos a ver unos espectros para ver un poquitito qué es lo que es eso. Aquí voy a mostrar unos espectros. Estos son espectros tomados con el radiotelescopio. ¿Los ven? Sí. Sí, se ve. Ya. Entonces, esto es lo que yo me refería por un espectro tomado con el radiotelescopio. Estamos apuntando hacia la nube de Orión, que es una de las más intensas en el cielo, si no la más intensa, observada con el telescopio de 1.2 metros. Esta es la señal proveniente de la fuente. Las señales de la línea de monóxido de carbono en su transición 1 a 0, en la primera transición rotacional, que se llama la transición fundamental, que eso lo vamos a ver durante la próxima clase, porque es el CO que se observa y otras moléculas, etc. Por ahora, les pido nomás que atiendan que esta es una transición de una molécula que pasa de su estado rotacional excitado número 1 a estar rotacionalmente en reposo. Y esta es la señal que nosotros detectamos. Entonces, en la escala Y tenemos temperatura de antena, que según la definición, esta es la temperatura de antena detectada por el telescopio, según la definición que se dio en la clase. Y en el eje de las X tenemos velocidad, en vez, ¿qué es? ¿Por qué velocidad? Estos son kilómetros por segundo, no aparece en el espectro, pero son kilómetros por segundo. Porque el desplazamiento en frecuencia, velocidad cero corresponde a la frecuencia de la línea en reposo, como la tendríamos en un laboratorio. Y si está corrida en velocidad, o sea, está corrida en frecuencia, quiere decir que la fuente tiene corrimiento Doppler. Es decir, se está alejando o se está acercando de nosotros. En este caso, si la velocidad es positiva, la fuente se está alejando de nosotros a una velocidad aproximada de 10 kilómetros por segundo. Esas son las velocidades características del medio interestelar. Y eso también lo vamos a ver, el efecto Doppler, y eso lo vamos a derivar durante la próxima clase, porque ahora es la parte, lo que queremos es la parte observacional. Entonces, en estos espectros tenemos tomados, lo primero que es lo que es el RMS. Esto es el on menos off. Sustraía la posición de referencia con el objeto de sustraer la atmósfera, eso lo vamos a ver hoy día. Lo que quería era mostrarles los espectros para que vean cómo se ven. Este espectro está tomado en el centro de la nube molecular, entonces tiene 20 kilómetros por segundo, perdón, 20 Kelvin de amplitud, la señal. Este ya está corrido un poquito hacia el lado, ¿no? Tiene 16 kilómetros por segundo, perdón, 16 Kelvin de temperatura de antena, y este está corrido un poquito para el lado, entonces tiene 11, ¿no? Entonces, la tarea o la experiencia práctica de hoy va a consistir en observar una fuente, como esta no es precisamente Orión, pero hacer una cruz de 5 puntos, un punto central y 2 puntos hacia la izquierda y la derecha, hacia arriba y hacia abajo. Entonces ver cómo decae la emisión, y eso se utiliza para hacer el pointing, para saber que estamos exactamente apuntando a la fuente. Entonces la tarea va a ser observar 5 puntos
y hacer una gaussiana en el eje X, una gaussiana en el eje Y, y ver qué tan cerca estamos de que la posición máxima esté en el centro de la gaussiana. Ya, entonces, estos son espectros que tienen, eso con respecto al eje de la temperatura de antena. Con respecto al eje X, si ustedes se fijan, aquí tenemos esto que tenemos acá es ruido, ¿eh? Es el ruido del receptor y de la atmósfera que se está manifestando en un cierto RMS. Uno puede obtener el root mean square, el promedio cuadrático de todos estos puntos que no tienen señal, ¿eh? Que no tienen señal, y el RMS acá es 0.157. Entonces, cuando digo cuál es esto viene siendo el sigma al que yo me referí durante la clase pasada. Entonces, esto está, si 0.157, esto está detectado como a 100 sigma, una detección tremenda. Pero hay detecciones que no son tan tremendas, sino que son bastante débiles, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero quería ponerle un ejemplo de espectro astrofísico para que vean un poco de qué se trata. Ya, entonces, hasta acá con eso. Después, el apunte 2. Una cosa, y también... Profe, los espectros, o sea, las fotos, ¿esto los va a subir? Sí, las puedo subir también, no hay problema. Ya. Pero así. ustedes van a tener los espectros para su tarea, se los va a entregar el profesor auxiliar. No sé si estos u otros, pero les va a entregar los 5 puntos con los cuales ustedes tienen que hacer la tarea. Entonces, Gracias. Entonces el RMS 0.157 es el promedio cuadrático de los canales sin emisión y representa el ruido en la observación. Y esto se obtuvo en 10 minutos de tiempo. Entonces se puede hacer el ejercicio utilizando la fórmula del radiómetro, que es la que les di. Si está bien el tiempo, por supuesto tienen que saber cuál es la resolución espectral, cuál es el delta nu. El delta nu al que me refiero es el de cada uno de los canales. Estos son 512 canales. Y cada uno está representado por un puntito alrededor de 0 cuando no hay señal y del tamaño de la señal cuando sí la hay. Entonces, en este tiempo, 10 minutos, tuvimos un RMS de 0.157. Y esto es... en este caso está dando el tiempo el on más el off. Pero en la fórmula del radiómetro solamente el tiempo en la posición on. Ya. Entonces, ese es un espectro... no, espérense un poquito. Ya. Si me dan un segundo, déjenme subir del correo otro espectro que es más débil, que quiero mostrarles. Ya, aquí están viendo el mapita que tengo en la pantalla. Sí. Ya, este es un mapa de 5×5, en cual la señal es extremadamente débil. Entonces, si ustedes se fijan, la señal apenas es un poco mayor que el ruido. Entonces, eso es una detección débil, ¿no? Pero por eso, y esto se obtuvo un montón de tiempo, porque esta es otra molécula mucho menos abundante, que se llama HCN, cianuro de nitrógeno, y estas son detecciones a un par, 2, 3 sigma nomás, cada una de ellas, ¿no? Y en el caso del espectro sumado, es esto que está acá. Entonces, al sumar todos los espectros, la señal suma
positivo, pero el ruido se va reduciendo y aumenta la señal a ruido. ¿Por qué está esta curvatura en la línea base? Porque cuando observamos la posición on y al ladito observamos una posición de referencia, le sustraemos la atmósfera, entonces no son exactamente iguales la emisión del ruido de la atmósfera y del ruido en la posición de on y la posición de referencia. Entonces a esto todavía le hace falta restarle una línea base, por eso se los quería mostrar así. Y la línea base es de orden cuadrático, entonces uno tiene que tomar todos los puntos a excepción de donde hay señal, y a esos puntos donde no hay señal, fijarle una curva. En este caso va a ser va a ser una línea base de segundo grado, ¿no? Cuadrática. Se ve que tiene justamente esta es la forma. Y al restársela, entonces va a aparecer la señal ya con su línea base bien hecha y lista para publicar. Entonces, ya, ahora vamos a la clase. Entonces vamos a ver ahora fuentes discretas. ¿Cuál es el tratamiento para fuentes discretas? O sea, fuentes pequeñas comparadas con el haz del telescopio. Entonces, vamos a definir una cantidad nueva que se llama la densidad de flujo de la fuente. La densidad de flujo de la fuente se define como la doble integral sobre el ángulo sólido de la fuente, de la función de brillo de la fuente de ómega. Y las unidades son Jansky, que son 10 a la menos 26 watts por metro cuadrado por ciclo por segundo a la menos 1. O sea, watts por metro cuadrado por hertz. Eso depende de las unidades de B. Si comparan con las unidades de B, se van a dar cuenta que esas son las unidades que tiene. Ahora, esto es lo que la fuente emite, ¿eh? Esto es la densidad de flujo emitida por la fuente. Y esto caracteriza la fuente. Sin embargo, ¿por qué se llama Jansky? Porque Carl Jansky fue uno de los padres de la radioastronomía, quien inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial utilizó antenas de radar que se habían desechado del ejército, y con esa antena construyó un radiotelescopio. Y con ese radiotelescopio él estaba haciendo experimentos para la Marina de Estados Unidos, porque detectando fuentes de ruido en el cielo para la propagación de señales de comunicaciones. Y resulta que había una señal que no se le iba nunca, que no podía reducir. Y esa señal que no podía reducir, el señor astrónomo Carl Jansky, que no podía eliminar, estaba en el cielo y se movía junto con, digamos, estaba fija al cielo de las estrellas, ¿no? Estaba fija en un lugar en coordenadas, en ascensión recta y declinación, estaba fija. Entonces, al final se dio cuenta que lo que estaba observando, que no se podía ir, que el ruido que estaba observando, que no se podía ir, era el centro de nuestra galaxia. Entonces esa fue la primera observación radioastronómica y es muy nueva. Entonces la radioastronomía es una ciencia que no tiene más de 75 años aproximadamente, 80 años, a lo más. Entonces por eso las unidades radioastronómicas del flujo se fueron denominadas en su honor, el profesor Carl Jansky. Ahora, esto es lo que la fuente emite, la densidad de flujo emitida por la fuente. Lo que nosotros observamos se llama el Observed Flux Density, o la densidad de flujo observada, que es la función de brillo de la fuente, pero multiplicada por P sub n de teta phi, o sea, tiene que tener en cuenta la respuesta de la antena. Convolucionada, la emisión de la fuente convolucionada con la antena, y integrada sobre el ángulo sólido de la fuente. Entonces, esto se puede resolver también aproximadamente en 3 casos. Si la fuente es muy pequeña, comparada con el haz, comparada con el haz de la antena, con el beam,
Entonces, vamos a estar en la zona donde P sub n teta phi vale 1. Y digamos que B va a ser B source y va a ser homogénea en ese lugar. Entonces, la densidad de flujo observada va a ser la integral angular sobre omega s de 1, que es el valor de P sub n teta phi en esa zona, aproximadamente, por B de teta phi, de omega. A mí me faltó un de omega. Y eso es igual al flujo emitido, o sea, al flujo real. Eso es igual a B sub s por omega s. ¿No? Este B sub s sale para afuera y esta integral es simplemente sobre de omega, es omega s. Entonces, la densidad del flujo observada es igual a B sub, al brillo de la fuente por el ángulo sólido de la fuente, y eso es igual a la densidad emitida, la densidad de flujo real. Entonces, esto es súper importante porque es lo que permite calibrar los telescopios. Calibrar como vamos a ver, permite calibrar la eficiencia de apertura de un telescopio. Esto que está acá. Ya. Entonces, ahora, ¿por qué si ustedes recordarán, este es la antena, el diagrama de difracción, la antena pattern, la función P sub n de teta phi, y en esta zona, si la fuente es muy pequeña y estamos apuntando justo, y está en el centro de nuestro haz, entonces uno puede aproximar que el P sub n de teta phi en esta zona es 1. Y eso es lo que hace el truco. Ese es este uno que está acá. Ya, entonces ese es el caso 1. El flujo observado, entonces, es igual al flujo real, flujo verdadero, S0 es igual a S. En todos los otros casos, para tamaños de la fuente que sean comparables al main beam o que el haz de la antena esté totalmente cubierto, el flujo observado va a ser menor que el flujo real. La única ocasión en que el flujo observado es igual al flujo real es cuando la fuente es muy pequeña comparada con el beam y se puede considerar como una fuente puntual. Ya, entonces veamos el caso 2 y vamos a comprobar eso. El ángulo sólido de la fuente es del orden o aproximadamente del mismo tamaño que el main beam. O sea, estamos en el caso en que la fuente es aproximadamente de este tamaño, del tamaño del primer máximo de difracción de la antena. Ese es el caso que estamos analizando. Entonces, en ese caso, ya, omega s entonces es del tamaño del main beam solid angle. El flujo observado, si la fuente es uniforme, es decir, B sub s es uniforme y lo podemos sacar de la integral, va a ser igual a, o muy aproximadamente, B sub s, la función de brillo de la fuente, por la doble integral de P sub n de teta phi de omega sobre un ángulo que es muy aproximadamente igual al main beam, al primer máximo de difracción. Y esto lo habíamos definido, se llama el main beam solid angle y es omega n, o main beam area. Main beam area. Entonces, S0 es B sub S por omega n. Por otra parte, tratemos de evaluar S, el flujo real. El flujo real va a ser la integral sobre el ángulo sólido de la fuente de B de teta phi de omega. Y eso es B sub S por omega S, pero el ángulo sólido de la fuente, en este caso, era igual al ángulo sólido del main beam, del mismo tamaño. Por lo tanto, S es mayor que S0. O sea, el flujo real es mayor que el flujo observado. Probemos eso.
Ya. Entonces el flujo real es S, digamos, es B sub S por la doble integral angular de omega. Y el ángulo donde vamos a integrar es el ángulo sólido de la antena. Mientras que el flujo observado es B sub S por la doble integral sobre el mismo elemento, sobre el mismo, la misma región, pero ahora no es solamente el de omega, sino que aquí estamos integrando P sub n teta phi de omega. Y esto va a ser, esta integral es menor que la integral de d omega. ¿Y por qué es menor? Porque la integral de P sub n de teta phi sobre el ángulo del main beam es esta área chica que está acá, ¿no? El área que está debajo de la curva. Los límites de la integral son los mismos, pero en el caso del ángulo de la fuente del flujo observado, estamos integrando sobre el área de la antena pattern. Mientras que la integral sobre la misma área de d omega es simplemente esta área, el cuadrado, que está acá. 1 por d omega. Entonces, y esta área es menor que el área completa que se utiliza para el ángulo, para el flujo real. Entonces, eso quiere decir que esta entonces es la integral sobre el main beam de P sub n de teta phi. Eso es algo que quiero que entiendan bien. Y esta es la integral sobre la misma área del main beam, pero de omega. Solamente el tamaño. No está integrando la distribución de energía. ¿Se entiende esa demostración? ¿O les queda, igual lo tienen que ver, pero les queda relativamente claro por qué una integral es menor que la otra? Sí, a mí al menos sí. ¿Mm? Ya, entonces, A mí al menos. sí, entonces son dos integrales distintas y una es la integral de todo el área y la otra es la integral del área bajo la curva solamente, que es menor que la integral de todo el área. Esa es la comprobación matemática. Pero también es lo que uno esperaría intuitivamente, que el flujo observado sea menor que el flujo real, salvo que el caso cuando P sub n es 1, que es cuando la fuente es chiquitita. Ya. Entonces, ¿en qué quedamos? Que el flujo observado es B sub S por omega m, donde omega m es la integral sobre el main beam. Ya. Y el caso tercero que nos interesa es que ya todo el beam está cubierto por la fuente, una fuente extendida, ¿no? Una fuente uniforme y extendida. Entonces, ese cero, que es el flujo observado, si saco el B sub S para afuera porque es uniforme, va a ser la doble integral angular de P sub n de teta phi en omega S, cuando la fuente es del orden del tamaño de todo el beam de la antena. Y eso es B sub S, la integral sobre omega A, sobre toda la antena de P sub n teta phi de omega, es lo que se llama el omega A, que es el área, el beam area de toda la antena, no el main beam area, sino que el beam area, que ya lo habíamos definido. Y con el mismo argumento anterior, tenemos que S0 es menor que S. Profe, ¿y también habría una explicación como gráfica para ese caso? O sea, ¿cuál sería la integral? El argumento es el mismo, que la integral, ahora vamos a ver la integral, ¿ya? En este caso, el argumento es el mismo. Una de las dos integrales que vamos a estar comparando, una es la integral de 1 por la extensión del tamaño de la fuente, que está cubriendo todo el beam. Mientras que la otra es la integral sobre el ángulo sólido de la fuente
pero del área bajo la curva para todo el, para el lóbulo principal, más todos los lóbulos secundarios. Entonces el argumento es exactamente el mismo, no más que ahora la integral se extiende por todo el área del BIM, de la antena, y la integral de 1 por toda la extensión del BIM es mayor que la integral del área bajo la curva, que da cuenta de la respuesta del telescopio. ¿Quedó claro ahí? Sí. Ya. Volvamos para atrás. Similar algo. Ya, aquí vamos a volver a algo que tal vez no hice suficiente hincapié en la clase pasada, que es observaciones astronómicas. Cuando yo introduje la constante C, que es raíz de 2, para position switching, o alternancia en posición, vamos a ver qué es lo que es más precisamente la alternancia en posición. Entonces nosotros sustraemos la emisión atmosférica observando una fuente de referencia, una posición off que se llama, y sustrayendo el espectro de la posición on, que es donde está la fuente. Entonces, la temperatura de antena hace, cuando uno está midiendo hacia la fuente, va a ser un medio por A sub E sobre K, según su definición, por la doble integral sobre 4pi. Esto está recogiendo todo, que atmósfera, suelo, fuente, todo. De la fuente, más la atmósfera, más el reflejo que venga del suelo, si es que no lo puse ahí, pero si es que existe, también va a estar incluido ahí. Pesado por la función de difracción de la antena, que es P sub n teta phi por d omega. Ya. Y esta integral se puede dividir en dos partes. Una para la fuente y otra para la atmósfera y todo el resto de las contribuciones que podamos tener. Entonces, la primera integral ya no va a ser sobre 4pi, porque si es la integral del brillo, es la función de brillo de la fuente, por d omega y por P sub n teta phi, entonces, esto para cualquier tamaño de la fuente, va a ser solamente válida sobre el ángulo sólido de la fuente, porque más allá, fuera del ángulo sólido de la fuente, el brillo de la fuente va a ser 0. O sea, el brillo de la fuente es solamente mayor que 0 en el área donde la fuente está, en el ángulo donde la fuente está emitiendo. Más, ahora veamos la parte de la atmósfera, la integral de A sub e sobre 2K, ahora por la integral sobre 4pi, porque ahora está viniendo emisión de todos lados, del brillo de la atmósfera por P sub n teta phi y por d omega. Y eso es la posición cuando estamos mirando hacia la fuente. Cuando estamos mirando ya un poquito alejados de la fuente, o sea, la fuente no está, pero está la atmósfera, y la atmósfera no siempre es exactamente igual, pero es lo más parecido posible, y el resto uno lo arregla restándole una línea base. En la posición off vamos a tener a su vez sobre 2K solamente la atmósfera, 4pi, brillo de la atmósfera, P sub n teta phi de omega. Entonces, al restar, suponiendo que la atmósfera se comporta igual en la posición on y la posición off, cosa que no siempre es exactamente igual, y puede haber diferencias, pero se supone que las diferencias son pequeñas. Entonces, la temperatura de antena switched, que se llama, o alternada, es T on menos T off. TA on menos TA off, y es AE sobre 2K, la doble integral sobre omega S de la función de brillo de la fuente por P sub n de teta phi y por d omega. Entonces, de ahora en adelante, vamos a trabajar siempre con la temperatura de antena, es la temperatura switched, o sea, alternada, ya habiéndole sustraído la atmósfera. Profe, Dígame. es que en la posición O, ¿por qué no hay como
brillo de otra fuente, ¿cómo es la posición para que eso no ocurra? No sé si Claro. me entiende lo que voy. Claro, es un compromiso. Uno tiene que elegir una posición de referencia que esté lo más cerca posible de la fuente, pero que no contenga emisión alguna, por lo menos al nivel que estamos tomando al nivel de detección que estamos usando. Entonces ese es el compromiso. Si uno está, por ejemplo, observando nuestra galaxia, que está llena de emisión, hay veces que uno tiene que dejarse hasta 3 grados para 3 grados de arco, para encontrar una región que no tenga emisión. Y esa es la pesadilla de los radioastrónomos, encontrar posiciones de referencia que no contengan emisión y que estén suficientemente cerca. Que no contengan emisión para que sea válida toda nuestra posición, nuestras suposiciones, por una parte. Y por otra parte, que esté suficientemente cerca de la posición de la fuente, tal que no varíe las condiciones de la atmósfera. Porque si varían las condiciones de la atmósfera, entonces uno puede obtener un espectro, cualquier cosa, y eso puede depender, el ruido puede depender de la frecuencia, entonces uno va a tener una línea base que puede ser un chorizo, cualquier cuestión de mala calidad. Esta es sería una observación de mala calidad, cuando la posición de referencia está muy cerca, o sea, está muy lejos de la posición de la fuente, de manera tal que las condiciones de la atmósfera no son las mismas en el on y en el off. Es una excelente pregunta y esa es una de las cosas que tiene que resolver el radioastrónomo. Ahora, ¿cómo se encuentra que una posición de referencia no tiene emisión? Por un proceso de concatenamiento. Uno tiene que observar la posición de referencia, comprobar que no tiene emisión, observándola comparada con otra posición de referencia que puede estar un poquito más lejos y que esa está totalmente seguro que no tiene emisión. Entonces hace el proceso on menos off, y ahora el on se lo asigna a la posición de referencia y el off a la posición de referencia nueva, de manera que tiene que chequear y comprobar que su posición de referencia no tiene emisión. Y eso es lo que se realiza constantemente en radioastronomía. Ahora, el problema que sobreviene es que muchas veces uno ya ha usado una posición de referencia para observar, no sé, 100 espectros, que es lo que le tomó varios días de observación o semanas de observación. Y cuando suma todos los espectros, como el ruido disminuye y la señal permanece constante, se da cuenta que tiene una pequeña señal negativa en su espectro. Y esa pequeña señal negativa, como está haciendo on menos off, es una señal positiva en el espectro de referencia. Y apareció porque uno al sumar 100 espectros disminuyó la señal a ruido, o sea, aumentó la señal a ruido tanto y disminuyó el RMS, de manera que ahora la puede ver. Entonces, esa es la pesadilla, que uno ya invirtió un par de semanas de observación y se da cuenta que el off estaba malo. Pero eso tiene arreglo, porque uno puede restarle nuevamente uno puede observar, al tener un espectro ya switched o alternado de la posición de referencia, uno puede hacer uno puede volver a sumarle la posición de referencia solamente la emisión. Esta es una técnica, no la vamos a ver en este momento, pero se las puede arreglar si ha caracterizado bien su posición de referencia. Entonces si caracteriza bien su posición de referencia, aunque no esté muy bueno, aunque tenga un pequeño problema, uno lo puede superar comparándolo con otra posición de referencia y caracterizando la función de referencia, la posición de referencia. Más preguntas sobre TA switched. Ya, entonces vamos a estar observando. Hay otros mecanismos de elegir, mecanismos de sustraer la atmósfera y el receptor, que son, uno es frequency switching, que uno mueve un poquitito, pero eso todavía no lo van a comprender, porque para eso tengo que ver cómo funciona un receptor. Pero por ahora quedémonos con esto. El frequency switching lo voy a explicar cuando vea cómo funciona un receptor. Entonces, desde ahora en adelante, siempre que digamos temperatura de antena, vamos a referirnos a la temperatura de antena switched. Entonces, ¿y cuál es su definición?
este A es A sub E sobre 2K, la doble integral sobre la fuente, del brillo de la fuente por P sub n de teta phi de omega. Pero esto que está acá, si ustedes recuerdan bien, la integral sobre la fuente del brillo de la fuente por P sub n de teta phi es el flujo observado. Es lo que acabo de definir un poquito más arriba como el flujo observado de la fuente. Entonces hay una relación entre, sí, como el flujo observado, la integral sobre la fuente de teta phi, P sub n de teta phi de omega, es el flujo. Entonces la temperatura de antena switched es AE sobre 2K multiplicado por S0. Aquí está, AE sobre 2K multiplicado por S0. Entonces, eso es, quiere decir que 2K por y KT era la potencia espectral. KT sub A era la potencia espectral recibida por el telescopio. Entonces esto quiere decir que KT sub A es un medio por A sub E por S0. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es integrar el flujo observado sobre la apertura del telescopio. El flujo va a ser entonces igual a la potencia espectral dividida por la apertura del telescopio. Por eso es un flujo, por unidades de metro cuadrado. Es watts partido por metro cuadrado por CPS. Y esta es la relación entonces entre las dos cantidades. Ahora vamos a ver cómo podemos utilizar esto para calibrar la eficiencia de un telescopio. Si ustedes recuerdan, A sub E es la apertura efectiva y es igual a eta sub A, donde eta sub A es la eficiencia de apertura, multiplicada por el área geométrica. Entonces, si podemos encontrar la apertura efectiva, vamos a poder encontrar también vamos a poder encontrar la eficiencia de apertura del telescopio. Entonces, la eficiencia de apertura del telescopio es igual a la apertura efectiva, descontando los bloqueos, la difracción, perdón, no la difracción, sino que la difusión de los fotones. Eso es cuando la longitud de onda baja, la longitud de onda empieza a bajar y acercarse al grano del telescopio. Lo que es lo mismo, la frecuencia empieza a subir, entonces empieza a disminuir la eficiencia porque ya no todos los fotones rebotan en forma limpia del primario, el espejo primario al espejo secundario, sino que algunos se pierden, porque ya no funciona como un espejo perfecto en la antena. Esto dividido por la apertura geométrica. Eta sub A, que es A sub E sobre A, es menor que 1. Entonces, la potencia espectral para temperatura alternada, switched temperature, es omega nu igual K T sub A. ¿No? Y su definición es un medio A sub E por la doble integral sobre la fuente de B teta phi, P sub n teta phi de omega. Entonces, K por T sub A va a ser igual a un medio por A sub E, la apertura efectiva, por S0, por el flujo de la fuente, el flujo observado de la fuente. Entonces, esto está en watts por hertz, y esto metro cuadrado, watts por hertz también, el CPS es lo mismo que hertz, y por metro cuadrado, esa es el flujo observado, por eso se llama flujo, porque es partido por metro cuadrado. Y al multiplicar por metro cuadrado, que es el área efectiva de la antena, nos va a dar la misma unidad. Entonces, A sub E, la apertura efectiva, va a ser 2K por la temperatura de antena medida,
dividida por S0, donde S0 es el flujo observado de la fuente. Pero ¿qué sucede cuando la fuente es muy pequeña comparada con el haz del telescopio? Con el main beam. Una fuente puntual, teníamos que el flujo observado es igual al flujo real. Entonces, A sub E es 2K T sub A partido por S, donde S es el flujo real de la fuente. Entonces, si la fuente que estamos usando es puntual y tiene el flujo tabulado, una fuente conocida, puede ser una fuente, puede ser un planeta, puede ser un cuasar, puede ser cualquier fuente cuyo flujo sea conocida, haya sido estudiada y esté tabulado, o sea, la podemos conocer. Entonces podemos obtener la eficiencia de apertura del telescopio como eta A es A sub E sobre A por 2K sobre A, donde A es la apertura geométrica que es conocida y K es la constante de Boltzmann, por T sub A sobre S, donde T sub A la medimos en el telescopio, y S lo conocemos porque está tabulado para esa fuente que es conocida. Entonces, eso es lo que ocurre y esa es la forma de obtener la eficiencia de apertura. 2K sobre A, una constante que depende del telescopio, T sub A lo medimos y S es el flujo real de una fuente puntual conocida. Y eso lo podemos hacer porque para una fuente puntual el flujo real es igual al flujo observado. Ya. ¿Cómo se hace esto en el telescopio? ¿Cómo saben ustedes cuál es el eta sub A que tienen que usar en un telescopio de uso común? Están haciendo una propuesta de observación y tienen que conocer la eficiencia de apertura del telescopio. En el telescopio se la van a dar. Por ejemplo, les sugiero que vayan a la página apex-telescope.org, donde la eficiencia está dada como se las dan, no le dan la eficiencia exacta, sino que le dan el factor de conversión Kelvin-Jansky. Les dan el número C, que es Jansky sobre Kelvin, uno lo multiplica por T sub A y le va a dar Jansky. Entonces por eso se llama Kelvin-Jansky. Y es básicamente cuántos Kelvin obtiene uno de una fuente que emite un Jansky de densidad de flujo. O sea, cuántos Kelvin le da esa antena particular para una fuente que emite una densidad de flujo de un Jansky. Esa es la definición. Y se la dan como 24.4 partido por eta sub A. ¿Por qué la dan así? Porque este 24.4 es el que contiene las constantes del telescopio. Las constantes del telescopio son esto que está acá. Alguna combinación de la constante de Boltzmann y el área geométrica. Así como aparece en la página, y así como aparece en los otros telescopios. Entonces, por ejemplo, y esto varía, esta constante Kelvin-Jansky, que es el inverso de la eficiencia de apertura, varía según la frecuencia, tal como lo habíamos visto. A 230 GHz, que es la temperatura, es la frecuencia mínima con la cual observa el telescopio APEX, la constante C vale 39. Así que eta sub A va a valer 24.4 partido por 39 a 230 GHz. Esto da una eficiencia de antena de 0.75, una eficiencia de apertura. Por otra parte, el cálculo hecho a 812 GHz, este C, el factor de conversión Kelvin-Jansky, vale 70. Así que eta sub A, que va a ser 24.4 partido por 70, es solamente 0.43.
Entonces, en la medida que sube la frecuencia, para una misma antena, disminuye la eficiencia de apertura, porque básicamente el bloqueo es el mismo, lo que cambia es el factor de difusión. Se pierden muchos fotones debido a que la frecuencia es mayor, la longitud de onda es menor, y los fotones empiezan a ver el espejo primario del telescopio, ya no como un espejo perfecto, sino que un espejo que tiene cierta rugosidad, y esa rugosidad hace que muchos fotones sean dispersados en vez de rebotar limpiamente hacia el espejo secundario. ¿Preguntas sobre esto? Sí, profe, ¿qué había dicho que significaba como la convención esa? ¿La qué? Lo primero que sale ahí, de que C es igual a 24,4. Ya. Nosotros aprendimos a derivar eta sub A. Entonces, en los telescopios no le dan eta sub A directamente, por motivos que todavía no entiendo bien, pero lo que les dan es el factor de conversión C, ¿no? Que es un cierto número, un número cualquiera, multiplicado por eta sub A. Y este dividido por la eficiencia de apertura. Y este número depende del telescopio. Ese número depende de 2K sobre A. Y este es el factor de conversión, el inverso del factor de conversión Kelvin sobre Jansky. Kelvin to Jansky. Este sería Jansky to Kelvin. Entonces, esto es un número que depende del telescopio. Y en el caso del telescopio APEX, que es el que estamos examinando, vale 24.4. Es un número, ¿no? Que depende. Entonces, lo que les dan es el número C. El factor de conversión C, Jansky sobre Kelvin, que es 24.4 sobre eta sub A, y le dan su valor. Por ejemplo, a 230 GHz le dicen que el factor de conversión es 39. Entonces uno sabe que el factor de conversión es 39, lo reemplaza acá, y con eso puede derivar el valor de eta sub A, de la eficiencia. Y lo hace para dos casos. A 230 GHz, el valor C que les dan está tabulado. En el telescopio, en la página se la dan, es 39. A 812 GHz, que es la frecuencia más alta a la cual funciona el telescopio, ese C vale 70. Entonces, si C vale 70, eta sub A vale 24.4 partido por 70, y eso es 0.43. Y esa es la eficiencia de apertura a 812 GHz, que caracteriza el telescopio. Entonces ese C es básicamente cuántos Kelvin mi telescopio me da para una fuente cuyo flujo real es un Jansky. Por eso se llama el factor de conversión Kelvin to Jansky. Y eso caracteriza la eficiencia de apertura de la antena, ciertamente. Ahora, ¿por qué lo complican un poquito así y no dan en la ETA? Es porque este factor se utiliza en los cálculos directamente. Pero eso no lo tienen por qué ver ahora. Lo que me interesa de esto es que se den cuenta que la eficiencia de antena se puede calcular a partir de mediciones con el telescopio de una fuente puntual cuyo flujo es conocido. Y eso es lo que estoy tratando de decir acá. Eta sub A es la eficiencia de apertura y es una constante multiplicado por la temperatura de antena que yo mido para una fuente que tiene un flujo conocido. Entonces, si esa fuente tuviera un Jansky, por ejemplo, entonces este de sub A sería el factor de conversión, sería la temperatura que me da una fuente que está emitiendo un Jansky de densidad de flujo, la temperatura que me da en el telescopio de antena. Si quieren, lo que les propongo para que lo entiendan un poquito mejor es que vayan a la página apextelescope.org y vayan a la parte calculando el tiempo de observación. Si quieren, yo les puedo hacer llegar a la página. O sea, la página es esta, pero tienen que entrar en observaciones y después. Lo que quiero es que se familiaricen con el cálculo del tiempo de observación para un telescopio real,
de manera que al momento que tengan que participar en una propuesta de observación, sepan por qué están pidiendo 10 horas para observar una cierta fuente y no están pidiendo 100 horas o 1000 horas. ¿Mm? Eso es lo que el fondo y lo que quiero que entiendan. Y para eso lo mejor es entrar al telescopio y hacer ejercicios con la página del telescopio. Y en la página del telescopio está el factor de conversión de Kelvin-Tujansky, que en este caso, para ese telescopio en particular y a esas frecuencias, tiene estos valores. Esto no es general para cualquier telescopio. Hay telescopios que están hechos para observar a frecuencias mayores, entonces su eficiencia de apertura a frecuencias mayores va a ser mayor también, cuyo pulido es casi perfecto. A frecuencias bastante mayores, ya cuando estamos entrando en el infrarrojo, en el infrarrojo lejano que se llama, ya es cuando ocurre la transición entre antenas de metal pulido y espejos de vidrio fundido. Entonces, es en esa zona. Y porque ya no se puede pulir el metal, ya no se puede pulir de manera que funcione como un espejo perfecto y hay que empezar a trabajar con un espejo. ¿Preguntas? Sí, profe, sobre la página que dio, yo me acabo de meter y dice que no encuentra dirección IP. ¿Perdón? Es que me metí a la página, Sí. Apex Telescope, y me dice que no encuentra la dirección IP. Entonces, Es Apex-Telescope, todo pegado. sí, A ver, déjame ver si me equivoqué o qué. Un segundito. Creo que lo encontré, lo voy a tirar en el chat. ¿Sí? Va, no se puede acceder a este sitio. Y cuando la que encontraste, ¿qué dirección tenía? Está en el chat, pero es lo mismo, es apex-telescope.org. También dice que no puedo ingresar a esta página. ese link sí sirve, pero qué raro, es como lo mismo. Sí, no, es que busqué Apex Telescope en Google y Sí. la primera página que me salió era esta. Ah, perdón, es que tienen que agregarle el www, no lo va a encontrar. www.apextelescope.org. ¿Ah? Y ahí la van a encontrar, Atacama Pathfinder Experiment. ¿Ah? Y ahí está. Entonces pueden hacer ejercicio y calcular tiempo de observación utilizando el cálculo que hacen ellos, porque tiene una, digamos, Observing with Apex, Prepare and Observing Run. Ahí es donde tienen que calcular el tiempo de observación. Entonces el ideal es que tiene una calculadora de tiempo de observación. El ideal es que entren, se den los parámetros, dejen que el telescopio o que la página les calcule el tiempo de observación que van a necesitar para una determinada señal a ruido, y por otro lado hagan el cálculo simplificado utilizando las fórmulas que nosotros hemos mostrado para ver si pueden llegar a eso. Ese es el ejercicio propuesto. ¿Mm? Ya. Preguntas. No hay preguntas por el momento. Profe, Dígame. yo tengo un poco de dudas con como estoy un poco perdido con lo que realmente significa el tiempo de integración. Es como el tiempo que necesito para que todas mis muestras sean independientes entre sí. No, eso era el tiempo mínimo para tener muestras totalmente independientes. Vamos a tratar de ver. Si yo... A ver, ¿por dónde vamos a empezar? Ya. Aquí tenemos un espectro. ¿No? Este espectro tiene un tiempo de integración de 10 minutos. Esto es sumado el on más el off, eso es lo que te da el telescopio. O sea, tiene 5 minutos on position, sobre la fuente. Y en esos 5 minutos tú obtuviste un ruido promedio de 0.084 Kelvin. 0.1 Kelvin, aproximadamente. Si yo hubiera dejado el telescopio por menos tiempo que supongamos la mitad del tiempo,
entonces el nivel del ruido va a ser mayor. Va a ser mayor como la raíz de 2. Es decir, en un tiempo determinado, yo observo mi fuente más la atmósfera y más el receptor. Le resto la atmósfera y el receptor, pero le resto el valor absoluto. No les voy a poder restar el ruido que hay entre mediciones. Pero el punto final es que en un tiempo de observación dado, yo obtengo un cierto nivel de ruido. Si yo observo, en vez de observar 10 minutos, observo 10 segundos, entonces mi ruido va a ser posiblemente del tamaño de la fuente. Entonces no voy a poder ver la fuente en 10 segundos porque va a estar oculta dentro del ruido. Pero como el ruido es aleatorio, si yo sumo integraciones, sumo 10 segundos más 10 segundos más 10 segundos más 10 segundos, esto que está acá, que es el nivel de ruido, va a ir disminuyendo, como la raíz de n, donde n es el número de mediciones que voy a hacer. Y que en este caso, como son mediciones absolutamente independientes, llegamos a que eso era la raíz de t por delta nu, donde t es el tiempo de integración. Y mi ruido va a ir disminuyendo como la raíz de t, 1 partido por raíz de t delta nu. Es decir, mientras más tiempo yo dejo pasar, más chiquitito se hace este ruido que tengo acá. Y la fuente, que está todo el tiempo, permanece constante. La fuente no disminuye porque no es una señal aleatoria, sino que es una señal bien definida. Entonces, el tiempo de integración es el tiempo que yo tengo que observar una fuente para obtener un cierto nivel de ruido base, una cierta línea base de ruido. ¿Entiendes ahí? Sí, perfecto. Entonces, a más tiempo de integración yo voy reduciendo como el error, el ruido, claro. Vas reduciendo el error, vas reduciendo el error de tu medición. Ahora, Perfecto. ¿qué sucede? En esta medición da casi lo mismo, está como es un overshoot, estamos usando posiblemente mucho más de lo que necesitamos para detectar esta fuente, Sí. pero en otro que les había mostrado, en este que está acá, suponiendo que corregimos aquí la línea base que no quedó bien sustraída porque la atmósfera en el ON y el NOF no eran iguales, además los niveles son muy pequeños, tengo que hacerlo de nuevo, pero lo que tenemos acá es que hay 1, 2, 3, 4, 5, 5, 25 observaciones. Cada una es de una posición distinta, pero están todas pegadas a la resolución del telescopio. Entonces, si tú te fijas, las detecciones aquí son apenas. El nivel de ruido y el nivel de señal son parecidos, y en algunas la señal está perdida. Estoy seguro, si yo sigo, te fijas que hay un pequeño pique ahí, si yo sigo observando en esta posición 10 veces más, seguramente voy a detectar la señal que está ahí. Aquí tengo un pedacito de señal donde está mi cursor, pero no está bien resuelta, o sea, no está bien detectada, hay dudas, esto podría ser ruido, pero estoy seguro que si yo sigo observando esta fuente, esta posición durante 10 veces más tiempo, lo que me da 3 veces más pequeño, o sea, 9 veces más tiempo, me da 3 veces más pequeño el nivel de ruido, entonces ya voy a poder ver esta fuente. Entonces, lo que hago en la demostración es que yo voy a sumar todos los espectros. Cada uno de estos espectros, el ruido, la componente de ruido es aleatoria. Es decir, si lo sumo todo, el ruido total va a descender como la raíz de 25. Es decir, va a descender a la quinta parte, el ruido. Mientras que la suma de las señales va a ser siempre una suma positiva. Cada señal va a agregar. La suma va a representar la emisión integrada sobre todo esta área que son 5 por 5, son 25 puntos. Eso es lo que va a representar la suma en términos de la señal. Y en términos del ruido va a disminuir en un factor de 5, porque cada uno de estos ruidos es aleatorio, entonces al sumar disminuye como 1 partido por la raíz de n. Unos son para arriba, otros son para abajo, y eso es lo que sucede. Entonces, la suma, voy a tener aquí que aquí está mi señal, y aquí está el ruido,
el RMS, al cual estoy trabajando, y esto es la suma, el tiempo total son 24 horas. Fíjense que cada una de estas integraciones tenía una hora. ¿Ah? La suma total, entonces, son 25 horas, 50, bueno, algunas se pasaron, son 26 horas aproximadamente de integración para poder detectar una señal que tiene 0.05 Kelvin. O sea, estamos hablando de 50 milikelvin. ¿Ah? ¿Diga? Sí, sí. Son 50 milikelvin. Y el RMS que tenemos acá es del orden de un milikelvin. Sí. Sí, 1 milikelvin. Eso es lo que ocurre cuando uno suma, va sumando tiempo de observación, o bien suma espectros que están vecinos unos de otros, para obtener una representación del área. El espectro integrado total va a tener una señal a ruido mucho mejor. Ya. Ahora este RMS acá no está bien calculado, porque el RMS, el promedio cuadrático aquí, a esto hay que restarle una función cuadrática a la línea base para que el espectro quede en su máximo esplendor. Así está feo, no es así como... Pero yo quería mostrarle cómo queda feo por el efecto de la atmósfera. Porque la atmósfera ciertamente tiene desniveles entre el on y el off a niveles muy bajos. Ahora sí, esa atmósfera no se nota si yo estoy trabajando a un RMS 5 veces mayor. Aquí no se ve que está ahí atmósfera, ¿no? Pero si yo aumento mi señal a ruido 5 veces, ahí ya se ve que hay atmósfera porque la escala se expandió. Ya, eso es con respecto a la... ¿Más preguntas? Gracias, profe. Ya, entonces, me voy a quedar aquí porque lo que vamos a hacer en la auxiliar... ¿te conectaste, Pablo? Sí, estoy acá. Ya, qué bueno. Hola. Lo que vamos a hacer, las observaciones que se proponen en la tercera parte del curso, es hacer una cruz, una fuente que es más definida que esta, y la cruz se hace en CO, no va a demorar 24 horas, sino que va a demorar 24 minutos posiblemente en hacer toda la cruz. Que es desde el centro de la fuente, se toma el centro, se toma una posición a cada extremo, dependiendo del tiempo que tengamos, puede ser un mapita también. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es observar posiblemente, no sé si Pablo va a observar varias fuentes o solamente el centro, o sea, va a observar el centro de la fuente o también va a observar los lados. Para el caso del auxiliar es más o menos lo mismo, en lo que se trata que aprendan a observar. Pero en el caso básico, que es tener una cruz de 5 puntos, ustedes tienen que calcular la emisión para cada uno de los puntos, la emisión integrada, ¿no? Y se les van a dar los archivos como archivos de texto, donde son temperatura versus velocidad. Entonces, ese archivo de texto, ustedes lo pueden plotear como sea, y van a obtener, van a graficar con 3 puntos en el eje Y y 3 puntos en el eje X. Cada uno de los puntos va a ser la temperatura integrada. Como acá, por ejemplo, se fijan, la temperatura integrada es 1.22 Kelvin. No sé si son Kelvin, debería ser Kelvin kilómetro por segundo, porque esas son las unidades de la integración. ¿Qué es el área? El área bajo la curva de la señal. Entonces, con el área de la curva calculada en este punto y este, con esos 3 valores del área van a fijar una gaussiana con 3 puntos en X, una gaussiana con 3 puntos en Y, y van a ver qué tanto se aleja el centro de la gaussiana del cero, o sea, de la posición exacta donde apuntamos el centro de la fuente, y van a ver el pointing. Por una parte. Otra pregunta es, van a sumar todos los espectros, o sumar 2 espectros, después sumar 4 espectros, sumar 5, sumar todos los espectros que tengan, para calcular el RMS del espectro nuevo y comprobar que el ruido
que es la integral ahora sobre el área sin señal, disminuye como la raíz de n. ¿Mm? Suponiendo que el tiempo de integración es igual para todos los espectros, cosa que así se cumple. Entonces, que la señal a ruido aumenta como raíz de n, o el ruido mismo, el RMS, disminuye como la raíz del número de espectros que están sumando, que es el otro ejercicio que me gustaría que hiciera. Eso. Preguntas. Ya. A ver. Ya. Si no hay preguntas, quería yo pasar a usar unos 10 minutitos oye, para describir cómo funciona un poco un receptor y los receptores que estamos usando. ¿Ah? Ya. Entonces, ¿están acá? ¿Están en la diapositiva que tengo? Sí. Ya. Entonces, un esquema básico de un telescopio tiene una antena, que es la antena primaria, más la secundaria, más el horn. Esos tres elementos constituyen la óptica. Después, la señal que está captada en la bocina del telescopio va a un amplificador de bajo ruido. ¿No? Ese amplificador de bajo ruido, la señal, una vez amplificada la señal, se mezcla con una señal local, que se llama la frecuencia local, que se produce en un oscilador local del cual yo dispongo. Yo tengo un oscilador local y lo voy a mezclar con la señal del cielo, y la señal del cielo todavía no he seleccionado cuál es la señal que quiero observar. Y el método de seleccionar la señal, seleccionar la frecuencia de la señal. Me derrumbó acá el escritorio. Ya. Para seleccionar qué frecuencia, nosotros tenemos que del cielo viene toda la banda de frecuencia completa, ¿no? Y por el telescopio también. Vamos a tener un filtro que me va a dejar menos cantidad de ancho de banda, pero igual mucho más de lo que yo quiero detectar. Para seleccionar la frecuencia de la señal que yo quiero detectar, tengo que generar yo mismo una frecuencia, un oscilador local, mezclarla con la señal de que viene del cielo, con toda la señal, en un mezclador, y seleccionar una frecuencia intermedia, tal que voy a amplificar, y la frecuencia intermedia es mucho menor que la señal del oscilador local y la señal del cielo, que yo quiero detectar. Entonces, la frecuencia intermedia, que se llama la frecuencia de la señal intermedia, el IF, va a ser el módulo de la señal del cielo que estoy seleccionando. Y aquí, fíjense bien, el LO lo pongo yo. Yo sé en qué frecuencia estoy haciendo vibrar mi oscilador local. Y también yo sé qué frecuencia intermedia quiero amplificar. Entonces yo selecciono estos dos números, la frecuencia del oscilador local y la frecuencia intermedia que voy a amplificar y filtrar, y con eso determino el RF, que es la radiofrecuencia que yo quiero observar. Y eso para un receptor heteroíno. Esto se llama mezcla. Entonces, el problema que hay es que como este RF menos LO es el módulo, porque en realidad depende, la frecuencia intermedia tiene varios términos, pero la intensidad depende en forma cuadrática de RF, entonces va a depender de RF menos LO al cuadrado. Entonces, por eso que aparece el módulo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Eso me da dos valores posibles. Cuando yo elijo una frecuencia intermedia y elijo un oscilador local, eso me da dos valores posibles de la radiofrecuencia que quiero detectar. Entonces, y eso se llama, esos dos valores, considerando toda la banda que estoy detectando, que puede ser en este caso son 500 MHz, si no me equivoco, del ancho banda total, con mis 500, no, ¿cuántos son? ¿Cuál es el ancho banda con los 512 canales, Pablo?
Ah, 512 a un cuarto son 128 megas. Son Un cuarto 200, de... son un poquito más, porque 256, son 256 megas, porque era para observar el centro galáctico, acuérdate. Son ya, sí, a medio mega, sí. Para ese, tenemos varios tipos de detectores, de espectrómetros con distintas resoluciones. Entonces lo que tengo acá a la izquierda es el lower sideband, o sea, es el grupo, es la señal que corresponde al LO menos la frecuencia intermedia. Entonces, esta es la frecuencia que yo genero en mi oscilador local, y la frecuencia intermedia. Voy a tener dos valores posibles de detección del cielo. El lower sideband, que es la frecuencia local menos la frecuencia intermedia, y el otro, el lower sideband, más la frecuencia intermedia. Entonces esto se llama el lower sideband y el upper sideband. Y yo voy a detectar si mi receptor no tiene separación de bandas, que se llama, que es el caso más básico. El double sideband receiver se llama, va a detectar las dos bandas de señal, la frecuencia lower sideband y upper sideband, debido al módulo que les mostré en un principio, debido a lo que está acá. Entonces, eso va a querer decir que en la IF, en la frecuencia intermedia, yo voy a tener la misma amplitud, pero voy a estar ahora en un rango de frecuencia mucho más bajo, en el cual yo puedo trabajar, amplificar, la señal es mucho más tratable. Una señal a 115 GHz es muy difícil de tratar y de detectar con un espectrómetro. Entonces tengo que bajar la frecuencia. Cuando bajo la frecuencia, aquí lo que tengo es la superposición del lower sideband y el upper sideband. Entonces tengo cosas que están a un lado de mi oscilador local. Tengo dos bandas de recepción, en otras palabras, de las cuales a mí me interesa una nomás. Mi señal va a estar en una de las dos. Entonces, para facilitar esto, se construyen receptores de banda lateral simple, o single sideband, en el cual amplifico la señal, tengo un filtro donde un filtro, generalmente un filtro óptico, donde suprimo una de las señales. Si es un high pass, entonces estoy suprimiendo la más baja, y ahí ya mezclo solamente una componente, y en el IF me aparece solamente el upper sideband. Entonces ya no tengo el problema que tengo confusión, porque si yo tuviera, por ejemplo, en el caso 1, yo tuviera una línea espectral que detectara en el upper sideband y otra en el lower sideband, se me confundirían acá en el IF y yo no podría saber de cuál de las dos vino. Si la línea estaba en el LSD u USB, porque aquí ya perdí la información al hacer la mezcla. Entonces, para conservar la información hay dos maneras. Una, suprimir una de las bandas, lo cual todo esto acarrea bastante más complicación. Hacer un receptor single sideband es más difícil, porque se necesita un separador de banda, y que no es fácil de hacer. Y el tercer caso es sideband separation, que yo voy a utilizar las dos bandas, ¿eh? Y las voy a detectar. Entonces, aquí hay un procedimiento que no les voy a explicar en este momento porque no es tan simple, de separación de bandas. Se hace con con un separador de bandas híbrido que es análogo, semidigital. Se mezcla dos veces y al final lo que uno obtiene es el upper sideband y el lower sideband por separado. Eso es lo que tenemos nosotros en este momento en el telescopio, gracias a dos tesis de doctorado y dos tesis de magíster y un par de memorias de título de ingeniería eléctrica que dieron su trabajo y su tiempo para poder construir un receptor de doble banda lateral. Entonces, y además es un receptor de doble banda lateral digitalizado, entonces totalmente state of the art. Ya. Esto, la verdad es que me interesaba que lo subieran porque cuando nosotros pasamos de double sideband a sideband separation. Entonces, ¿qué sucede?
en el caso del double sideband, uno tiene la señal en una de sus bandas, la señal que quiere. Por ejemplo, yo estoy observando, quiero una señal a 115.3 GHz, que es la señal del monóxido de carbono, y paro mi frecuencia del oscilador local en 113.9, y la frecuencia del IF es 1.4, pero también voy a detectar una banda donde no hay señal, pero hay ruido, y esa banda me va a aparecer acá. Entonces me va a aparecer la señal y también el ruido. Y la señal viene de una banda, pero el ruido del receptor viene por dos bandas. Entonces le estoy duplicando el ruido al receptor al utilizar este concepto. Y cuando separo las bandas, entonces el ruido no lo duplico, sino que es el ruido que calculamos en la ecuación del radiómetro. Es decir, la ecuación del radiómetro es válida para sideband separation, ¿no? Para separación de bandas. Cuando tenemos un receptor que es de doble banda lateral, uno tiene que multiplicar la temperatura del sistema por 2, porque tiene la radiación del ruido, la atmósfera del receptor, entrando por dos bandas del mismo tamaño, y la señal entrando solamente por una de ellas. Eso es. ¿Preguntas? Hay una memoria, una de las memorias de ingeniería eléctrica, que les voy a dar los datos. Si a alguno de ustedes le interesa la parte ingenieril de cómo funciona esto, o tener más datos, lo puede ver. No es algo que efectivamente vaya a preguntar en un examen, y si lo pregunto lo voy a decir. Se refiere a doble banda lateral o banda simple. Profe, ¿usted tiene esa memoria en su computador? ¿Perdón? ¿Usted tiene esa memoria en su computador? ¿Qué cosa, esta figura? No, la memoria del trabajo de título. No, la tengo que encontrar, no me acuerdo cuál es. Hay varios trabajos, pero tengo que... No, pero buscándolo como slide band separation, No, debería... lo van a encontrar de inmediato, incluso en el libro de... Eso va a estar en el libro Tools of Radio Astronomy. En el Tools of Radio Astronomy bueno, en el Rolf y Wilson, o Wilson y Hutemeister, cualquiera de las dos ediciones. Ahí va a estar. Es un concepto absolutamente conocido y general y utilizado todo el tiempo en radioastronomía. Ya, entonces hasta aquí estaríamos con la clase, y ahora podríamos pasar a la experiencia práctica de Pablo. Con respecto a una cosa última. Ya con esto podemos completar y pueden tener el enunciado de la tarea. El enunciado de la tarea les va a llegar dentro de la semana, lo antes posible, suponiendo que el profesor auxiliar lo pueda encontrar y lo puede hacer, o si no lo ayudo yo. Lo antes posible, como les dije, tienen 2 semanas una vez entregado para entregarlo. O sea, no quiero que se demore mucho más que eso, no da para más tampoco, porque después viene la otra sección del curso y viene la segunda parte, entonces se pueden atrasar cuando tengan que hacer 2 tareas, cuando ya habrían entregado una. Así que esa es con respecto a la tarea. Ya, ahora voy a dejar de compartir para que Pablo pueda compartir su... ya, ahí dejé de compartir, Pablo, y puedes tomar tú. Ok. Más fuerte, ¿qué cosa? Oye, más fuerte la... No, es que quería hacerle una pregunta a usted, profe, pero se la hago después nomás. ¿Es una pregunta general o de la materia? No, era de la materia, como de los amplificadores, que como que tenía duda en el amplificador, que salía como IF. Sí, IF, sí. Sí, ese como que no caché como qué era. Ya, bueno, volvemos para atrás entonces, Pablo, ¿me dejáis? Sí. Perdón. No, no te preocupes, oye, sí. De eso se trata. Entonces, ¿qué tengo que compartir? No quiero compartir esto.
Tengo que me perdí con la... Es que me perdí, oye, con lo que tengo. ¿Tú dejaste de compartir, Pablo? Si no, no se preocupe. Sí, sí. Aquí lo tengo ya. Ya, disculpa. Ok, entonces, ¿cuál es la pregunta? Que no caché bien cuál era como el objetivo del amplificador IF. Ya. El objetivo de la mezcla. Ese es el proceso de mezcla que se llama. Sucede que cuando las frecuencias son suficientemente bajas, la frecuencia de la señal que yo quiero... Pero ni siquiera, no voy a empezar por ahí. Sucede que la señal que yo tengo por la antena, que entra por la antena, y que se amplifica al principio, es una señal muy ancha. Todo el rango de la antena y el rango del amplificador. Muy ancha en frecuencia. Y yo quiero seleccionar un rango más pequeño, donde está mi línea de frecuencia, donde está la línea espectral que quiero detectar. Porque si no, ¿qué sentido tiene? Si no selecciono el rango de frecuencia que quiero observar, entonces no tengo ningún amplificador que tenga el suficiente. Yo tengo que seleccionar la señal del cielo que quiero observar. Para hacer eso, yo voy a mezclar esa señal del cielo. Es lo mismo exactamente que hace la radio del auto. No es nada diferente. La radio del auto produce una señal, tengo un oscilador local, que se mezcla con la radiación que viene del cielo, y a partir de esa mezcla genera una señal que tiene las mismas características de la señal que viene del cielo, pero a una frecuencia mucho más baja. Y la frecuencia a la cual está la señal intermedia, que se llama, va a ser igual al módulo de la señal que viene del cielo, que yo quiero seleccionar, menos el LO, que es lo que yo estoy produciendo. Entonces, para detectar un cierto RF, para seleccionar una radiofrecuencia del cielo, yo pongo los números de la IF, yo pongo esos números, el IF y el LO, y mediante el procedimiento de mezcla, que me da una señal en la frecuencia del IF, que es la frecuencia intermedia, que tiene las mismas características que la señal que viene del cielo, voy a seleccionar una banda de frecuencia, la banda de frecuencia que quiero observar. Y además, la banda de frecuencia, si RF y LO son suficientemente largos, entonces la banda de frecuencia va a ser una frecuencia mucho más baja y mucho más fácil de tratar, de detectar y de amplificar. Y eso se llama el procedimiento de mezcla. ¿Hasta ahí estábamos entendiendo? Sí. Ya, entonces el resto de la explicación ya voy a suponer que lo entendiste, que como aquí hay un módulo, entonces las frecuencias posibles de RF es IF, es LO más IF y LO menos IF. Este es LO más IF, este es LO menos IF, perdón. Este es LO, esta es frecuencia del LO más la IF, LO menos la IF, en toda la banda. Entonces detecto dos señales en general, si es que no hago un filtro de una de las dos, o las separo para poder detectarlas en forma independiente. Ya. Entonces, ¿podemos pasar a la película ahora? Sí. Ya. Gracias. ¿De qué? Ya, Pablo, voy a dejar de compartir para que hagas tú. Ya, ahí está. Bueno, este es el video correspondiente a la observación. Bueno, tengo prendido aquí estaban viendo el software de control del telescopio, donde aquí se puede ver la terminal, que es la ventana de la derecha, la ventana de ploteo, la ventana del monitor, hay otra ventana de tracking y bueno, este archivo no es un archivo que vamos a discutir. La idea es que, bueno, sepa más o menos cómo se programa una observación. Si ven en el monitor,
hay varias variables que configuran el telescopio. Y en general, cuando uno decide hacer una campaña de observación, hace un pequeño archivo de texto que llamamos macro, ¿ya? Este es el archivo que muestro aquí. Espera un momento. Ese texto de ahí. Y las variables más, las variables que se deben incluir son las coordenadas de tu fuente, que es el on-post, la coordenada del off, que es la referencia que estuvo hablando el profe, porque aquí estamos programando el telescopio para hacer position switching. Y luego, bueno, tenemos que setear el número la cantidad de integración y las variables del mapa que están por aquí. ¿Ya? Y generalmente se muestran aquí en esta parte de la pantalla monitor, donde son 3 variables las relevantes: el Emax, el Jmax y el Dmap. ¿Ya? Básicamente uno le dice el tamaño de la matriz, que en este caso está en 3×3, y el Dmap el espaciamiento entre los puntos de la matriz, medido en beams de antena. Entonces, si yo quiero hacer escanear un plano de forma que los beams estén tocándose, digamos, en el cielo, digamos, tengo que correr un beam, entonces configuro el Dmap en 1. Y bueno, hay muchas más variables, pero esas son como las principales para setear un mapa en el telescopio. Si ven, también ya está seteado todo el tema de la frecuencia. Está hecho para observar 12CO. Y bueno, uno puede setear una diferencia en frecuencia si uno quiere mover el eje de las velocidades, que es el VLSR, Velocity o Local Standard Rest. Pero bueno, una vez con todo eso seteado, básicamente ejecutamos la macro. La macro configura todo el sistema, no hay que ingresar comandos por uno a uno. Y luego, si saco esto, podemos comenzar la observación. Ahí ya estoy observando, ya hice todas las calibraciones, o bien el espectro, ese es un espectro viejo, y le puse, ejecuté scan, ¿ya? No me salió eso, pero si ustedes ven, empezó a correr el reloj ya bajo la ventana de Labs. Aquí. Y si ven, hay otra variable configurada en on-off, que está en 15 segundos. Eso significa que está 15 segundos en la posición off y después va a la posición off, está en el on y después va al off, otros 15 segundos. Eso significa que tenemos datos solo cada 30 segundos, porque tiene que completar las dos posiciones. ¿Puedo hacer una pequeña intervención cortita, Pablo? Sí. Que si ustedes se fijan en el espectro que está desplegado acá, se le sustrajo una línea base, pero no se tomó en cuenta dejar afuera la línea. Entonces está tomando el promedio del error, pero considerando que la línea es error también. Entonces el RMS es de 4.6, que es el promedio de todos los canales, considerando la línea. Y por eso que
tiene una pendiente negativa también, porque la línea está a la derecha. Eso no es. Si uno le corrige esto y toma la línea base solamente considerando los canales que no tienen emisión, entonces esto va a volver a cero y vamos a obtener el verdadero RMS. Entonces, una de las cosas que uno tiene que tener cuidado es elegir bien la zona donde hace la resta entre el on y el off. Ok. Ya. En este caso, claro, lo que dijo el profe, lo voy a ejecutar aquí. Aquí ingreso una subrutina del telescopio, que es lo que llamamos marcar los canales. Básicamente tenemos que decirle al telescopio, al software de control del telescopio, qué canales corresponden a observación y qué canales corresponden a línea base, digamos, que es solo ruido, digamos. Al ejecutar la rutina, cambió la ventana de ploteo y aparece el espectro y una serie de flags que se les puede dar a los canales. Aparte de decir si es observación o línea base, también se pueden eliminar si hay diferentes, o sea, si hay un canal malo, que a veces pasa con el espectrómetro que tenemos. Y otras cosas que se pueden setear, otras cosas que son más avanzadas. Para frequency switching hay que hacerlo a veces. Voy a continuar el video. Entonces, estoy haciendo aquí, hice la corrección. Ahora seteé los canales de la observación como observación, digamos, y se centró la línea base. Y bueno, ahí cometí un pequeño error. Estoy intentando salir de la rutina. Y ahí está la línea centrada. Ese es un espectro de 1 minuto con la línea centrada. Y bueno, estamos obteniendo un RMS de 0.4. No sé si ven, cada 15, al 1 minuto 15 debería moverse el telescopio. Exacto, porque está haciendo el position switching. Aquí vamos a acelerar un poco el video para ir mostrando cómo va avanzando la observación. Si ahí ven, ploteamos los datos al minuto 2 y ven que ya el RMS se hizo más pequeño. Obviamente la fuente, esto es Orión, por si acaso, la fuente es tan intensa que en realidad con esto ya es más que suficiente, pero es por propósito educativo nomás. Y bueno, continuamos observando, ahí 2 minutos y medio, sigue disminuyendo el RMS, y a 3 minutos todavía sigue disminuyendo. Y bueno, pues esta es la observación, digamos. Por suerte puedo acelerarlo aquí, pero bueno, en tiempo real hay que esperar los 5 minutos para obtener un punto. Al minuto cuarto ya obtenemos un RMS ya de 0.1, casi 0.2, digamos, que va más o menos con la relación que dijo el profe. El RMS disminuye con la raíz del tiempo de observación. Y bueno, ahí terminamos de observar los 5 minutos. Eso es un punto del mapa. Solo grabé para un punto, pero bueno, ustedes van a tener después las cruces y van a poder ver las otros puntos, y deberían ser menos intensas que las que vimos ahora, porque estamos centrando el mapa en el pic de emisión. Y bueno, pues así se observa, digamos, uno setea el mapa y bueno, deja correr el reloj y va recibiendo los espectros cada 10 minutos más o menos, y tiene que ir flagueando los canales
medida que lleguen, observando los datos periódicamente, para ver si no hay ningún problema. Y bueno, no sé, profe, si quiere tomarlo de aquí. Ya, muchas gracias, Pablo. Excelente presentación. Bueno, entonces ustedes lo que van a recibir, como les dije originalmente, son 5 posiciones que van a estar con un label. Van a tener el 0, 0, 0 más 1, 0 menos 1, más 1, 0, menos 1, 0. Y con esos 5 puntos, entonces van a sumarlos, van a hacer una cruz, que es lo que... Pero esto va a estar enunciado en la tarea, así que no es necesario que lo repita yo, ya lo dije. Entonces, ¿preguntas? Profe, ¿el formato de la tarea tiene que ser, o sea, tiene que ser en LaTeX o también puede ser en Word? Mira, el formato de la tarea puede ser LaTeX o puede ser Word. Una idea, si quieren usar LaTeX, eso es bueno porque se familiaricen con el formato que se utiliza para las publicaciones, que van a tener que estar usando en forma casi permanente una vez que se pongan a publicar paper o empiecen a colaborar en un paper. De manera que es recomendable, pero no es un requisito, no es obligatorio. Pueden hacerlo en LaTeX, en Word. Pero lo que sí tiene que tener la tarea, tiene que tener el formato de un paper, es decir, una introducción, qué es lo que van a hacer, observaciones, análisis y conclusiones. Me interesa más el formato que si lo hacen en LaTeX o en Word. Ok. Ya. ¿Tenemos más preguntas, oye? Si no hay más preguntas, entonces estaríamos terminando la clase. La semana que viene vamos a ya empezar con otro tema, que es el tema de tratamiento de datos y cinemática galáctica, que es lo que cinemática de la galaxia, que es el problema específico astrofísico que vamos a estudiar para poder hacer un análisis de datos y derivación de la curva de rotación de nuestra galaxia. Entonces estaríamos listos, pues. ¿Se conectó? ¿Alcanzó a conectarse el profe auxiliar? No se alcanzó a conectar. Ya, pues. Ok. Sería todo entonces. Si no hay más preguntas, nos estamos viendo la próxima semana a la misma hora. Bueno, muchas gracias, profe. De que les vaya bien, que pasen un... Gracias, profe. Gracias. Chao. Hasta luego. Chao. Gracias, Pablo, por los videos. Sí, gracias. Chao. No haga ningún problema. Gracias. Chao. Gracias.